Hay cosas que parecen mentira, hasta que la vida te las restriega en la cara. Y sé que mucha gente del otro lado va a dudar de lo que voy a contar hoy. Pero ¿sabes qué? La duda es cosa de quien nunca tuvo el alma sacudida por un milagro o por una tragedia. Se suponía que iba a ser un día de celebración. Champán estallando, flashes de fotógrafos, pastel con más pisos de los que se pueden comer. La mansión de los Fontenelle brillaba más que la cara de un político en campaña electoral. Los gemelos acababan de nacer. 2 niños, rubios como el padre, delicados como la madre, y ricos desde el primer suspiro. Pedro y Tomás, idénticos por fuera, pero el tiempo iba a demostrar que por dentro eran mundos opuestos. La madre, doña Lorena, era de esas mujeres que parecen sacadas de una revista, fría, elegante, y siempre a 3 pasos de distancia de sus hijos. El padre, don Álvaro Fontenelle, era un magnate del agronegocio, manos curtidas de hacienda, pero un corazón tan duro como su caja fuerte. Un niño necesita tiempo, decía él, pero su tiempo era solo para negocios, reuniones y cacerías en safaris. Ahí entra ella, María de los Dolores, la niñera. Nombre de sufrimiento, mirada de ternura. Había venido del interior para cuidar a los hijos de otros, mientras el suyo, allá lejos, era criado por su abuela. Fue ella quien sostuvo a los gemelos por primera vez. Fue ella quien vio cuando Pedro tuvo su primera fiebre. Y fue ella quien escuchó el primer silencio peligroso de la casa. Esa noche, la que comienza nuestro relato, la casa tenía un silencio raro. Lluvia fina, relámpagos cruzando el cielo y un olor, algo que no andaba bien en el aire. María lo sintió. Ella siempre sentía. Subió corriendo a las escaleras, abrió la puerta del cuarto de los niños y se congeló. Los dos estaban ahí, pálidos, fríos y sin respirar. El tiempo se detuvo y su corazón se aceleró. Gritó, pero nadie la oyó. Corrió por el pasillo, descalza, con los 2 en brazos, uno de cada lado, como una virgen cargando sus propios milagros. Bajó gritando. Intentó despertar a los padres. Nada. Parecía que toda la casa había sido hipnotizada por alguna fuerza invisible. Y fue entonces cuando hizo algo que nadie en esa mansión esperaba. Y no fue llamar a la ambulancia, ni correr al hospital. Ella salió corriendo bajo la lluvia, con los gemelos en brazos, y fue a golpear la puerta de la única persona que había jurado no volver a ver jamás. Y ahí es donde la historia comienza de verdad. Porque lo que encontró ahí iba a cambiar el destino no solo de los niños, sino de toda la familia Fontenelle, para siempre. ¿Quieres saber lo que vio en esa puerta? ¿Conoces ese tipo de promesa que uno hace llorando, escupiendo al suelo y diciendo «¿Nunca más?» Pues sí, fue exactamente a esa casa donde María de los Dolores fue a golpear a las 3 de la mañana. Con los gemelos helados en brazos, su corazón saliéndose por la boca y el alma suplicando por un milagro. La casa era vieja, medio derruida, con la pintura descascarada como quien ya se cansó de esconder sus penas. Y aún así, era el único lugar donde podía intentar salvar a los niños. Golpeó. 1 vez, 2 veces. A la tercera, la puerta se abrió. Despacio, como si el tiempo tuviera miedo de lo que venía después. Y ahí estaba él, Padre Olavo, viejo, gruñón, mirada dura como ladrillo de iglesia antigua, pero con una sabiduría que metía miedo a quienes tenían algo que ocultar. «No es de tu casa», dijo él, sin mover un solo músculo del rostro. Ella temblaba, empapada. «Se están muriendo, padre. O ya murieron, no lo sé. Pero usted tiene que ayudarme». El padre miró a los 2 niños. El tiempo otra vez se detuvo. No dijo nada. Solo dio media vuelta y dejó espacio para que entrara. La vieja casa de su infancia, donde aprendió a caminar,
a rezar y a huir, porque fue allí donde su padre, un alcohólico violento, casi le quita la vida en una noche de furia. Y fue el padre Olavo quien la sacó de ahí, quien juró no dejarla volver jamás. Pero ahora, ahí estaba ella, con 2 bebés esvanecidos en brazos y todo el pasado regresando como un vendaval de recuerdos. «Ponlos aquí, en la mesa», ordenó el padre. Ella obedeció. Las manos temblaban, los ojos llenos de lágrimas. El padre sacó una caja vieja de madera del armario. Dentro, un rosario grueso, un frasco con aceite consagrado y una hoja de papel amarillento con palabras escritas en latín. María no entendía nada, pero lo veía en sus ojos. Aquello era más que fe. Era un ritual. «¿Tú crees?», preguntó él, mirándola profundamente a los ojos. «Creo más en ellos que en mí misma», respondió ella, sin dudar. El padre comenzó a rezar, en voz baja, intensa. El cuarto pareció cambiar de temperatura. El olor del incienso llenó el aire, y una vela que ni siquiera había sido encendida rendió fuego por sí sola. María lo sintió. Era como si algo ahí estuviera regresando. De repente, Tomás un suspiro, débil, pero lo vio. Y luego Pedro, un leve movimiento de los dedos. Ella cayó de rodillas, llorando, temblando. El padre continuaba, sin parar, ojos cerrados, sudor escurriendo. Y entonces los dos lloraron, bajito, al mismo tiempo. Vivos. Tenían el aliento atrapado. Y no era cualquier aliento, dijo entonces el padre. «¿Cómo así?», preguntó María asustada. Él miró con esa mirada de quien sabe más de lo que debería. «Estos niños cargan algo que no debería estar en este mundo». Y fue ahí que entendió. Aquella noche no era solo sobre salvar sus vidas, era sobre enfrentar un secreto, uno que había sido guardado desde antes de que nacieran. ¿Pero cuál era ese secreto? ¿Y por qué esos bebés casi mueren sin ninguna razón aparente? En aquella madrugada la respiración de los gemelos volvió, pero la paz de María de los Dolores se fue. El padre Olavo permaneció allí, sentado en la vieja silla de mimbre, con los ojos fijos en la vela que temblaba sola. Estos niños no estaban solo enfermos, María. Fueron tocados por algo que nadie quiere nombrar. Ella no entendía, o fingía no entender, porque en el fondo, bien en el fondo, ya había sentido esa sombra antes. «¿Pero qué puede ser eso, padre? Son solo bebés», insistió, con la voz temblorosa. Él respondió sin parpadear. «Y es precisamente por eso que es más fácil entrar en ellos. Las almas puras son las más vulnerables». María sintió un escalofrío por la espalda, la misma sensación que tuvo meses atrás, cuando vio a la señora Lorena encerrada en su cuarto, sosteniendo una caja de madera, murmurando palabras extrañas, mientras los gemelos aún estaban en el vientre. En su momento pensó que era imaginación. «Las embarazadas hablan solas», dijeron. Pero ahora todo volvía como una avalancha. «Están marcados, María», dijo el padre en voz baja. «Esa familia carga una maldición antigua y los niños están pagando el precio». María abrió los ojos de par en par. «¿Maldición?». El padre se levantó despacio y fue hasta un armario. De allí sacó un sobre amarillento. Dentro, un recorte de periódico antiguo con un titular en letras grandes y torcidas. «Pareja de gemelos muere en mansión de los Fontenelle. El secreto se enterró con los cuerpos». Año 1973. María leyó incrédula.
Eran los hijos del abuelo de Álvaro. Nacieron el mismo día que tus niños. Misma luna, misma mansión, mismo cuarto. No podía hablar. Y dicen que la abuela hizo un pacto para poder concebir herederos. Pero todo pacto cobra caro. María se sentó en el suelo. Su corazón parecía querer huirle del pecho. Y ahora esa deuda cayó sobre Pedro y Tomás. El silencio se volvió pesado. Solo el sonido de la vela crepitando llenaba la habitación. Y hay algo más, María. Algo que debes saber antes de volver a esa casa, dijo el padre con voz grave. ¿Qué cosa? Preguntó ella casi sin voz. Él se acercó. La mano pesada se puso sobre su hombro y las palabras salieron como una sentencia. Uno de los dos lleva la marca de lo que está por venir, y cuando crezca, elegirá entre destruir a la familia Fontenelle o salvarla. Pero ¿cuál de los dos lleva esa marca? ¿Y cómo podrá una simple niñera proteger a dos niños de un pacto que viene arrastrándose por generaciones? A la mañana siguiente el cielo amaneció gris, como si hasta el sol tuviera miedo de asomarse para ver lo que había pasado. María de los Dolores salió de la casa del padre con los gemelos envueltos en una manta vieja, el rostro pálido y los ojos rojos por una noche sin descanso. Pero no era solo cansancio, era peso, el peso de un secreto que nunca pidió cargar. Cuando regresó a la mansión de los Fontenelle, los empleados ya estaban alborotados. La ama de casa casi se desmaya al ver a la niñera emerger de la niebla con los bebés en brazos. «Dios mío, María, ¿qué hiciste? La señora Lorena se despertó y los niños no estaban. Creímos que los habías robado». María no respondió. Solo siguió de largo. Con pasos firmes subió las escaleras y llevó a los gemelos a su cuarto. Colocó a cada uno en su cuna con el cuidado de una madre, aunque solo fuera la niñera. La respiración de ellos era tranquila, el rostro aún frágil, pero con un leve rubor regresando a las mejillas. Y fue en ese momento, mientras arreglaba la almohada de Pedro, que lo notó. En su cuello, una marca, muy pequeña, casi imperceptible. Parecía una estrella de 5 puntas. «Dios mío», murmuró llevándose la mano a la boca. Se volteó hacia Tomás. Nada. Pedro era el marcado. Lo que el padre había dicho era cierto. Uno de los dos llevaba el peso de un pacto que él mismo no había hecho. Pero María lo sabía. Eso aún podía cambiar. Fue al baño. Se lavó el rostro, se miró en el espejo. Su imagen reflejaba cansancio, miedo y una fuerza que no sabía que tenía. Y entonces oyó pasos, tacones, un perfume fuerte invadiendo el aire. Doña Lorena entró en el cuarto con el rostro más cerrado que una caja fuerte suiza. «¿Dónde estabas con mis hijos, loca?» María se dio vuelta lentamente. «Salvando sus vidas, señora». La mujer abrió los ojos como platos. «Perdiste la cabeza. Estás despedida. Quiero que te vayas de esta casa esta misma semana». Pero antes de que la orden se cumpliera, el pequeño Pedro comenzó a llorar. Un llanto diferente, fuerte, casi adulto. Lorena se volvió hacia él y en ese instante palideció. «Su cuello», murmuró. «No puede ser». María lo notó. Esa marca ya la había visto antes. No era una sorpresa para Lorena. La mujer se desplomó en una silla, sentándose de golpe, los ojos fijos en el bebé. «¿Sabes lo que significa eso?», preguntó con la voz entrecortada. María no respondió.
pero dentro de ella la certeza crecía como raíces viejas de un árbol. Esa familia lo sabía, y por alguna razón escondieron el secreto hasta que brotara de nuevo la carne inocente de un bebé. ¿Pero qué significa exactamente esa marca? ¿Y por qué Lorena parecía más asustada que sorprendida? Doña Lorena quedó inmóvil en el sillón, los ojos clavados en el cuello de su hijo, como si estuviera viendo un fantasma de carne y hueso. La marca, esa estrella disfrazada de mancha, era más que un signo. Era una sentencia, y quien conocía el linaje de los Fontenelle sabía lo que eso significaba. María de los Dolores cerró la puerta del cuarto. Sabía que era hora de escuchar lo que nunca se había dicho. «Dígame, señora, ¿qué es esa marca? ¿Por qué se congeló al verla?», preguntó, con voz firme pero cargada de dolor. Lorena dudó. Por un segundo su rostro se deshizo. La máscara de frialdad resbaló como maquillaje bajo la lluvia. «Esa marca le apareció a mi hermano cuando tenía la edad de Pedro. Yo era sola una niña, pero recuerdo a mi madre enloquecer». María prestaba atención a cada palabra. «Lo encerró en un cuarto durante semanas. Llamó médicos, curanderas, sacerdotes. Nada hacía desaparecer la marca». «¿Y qué le pasó a él?», preguntó María. Lorena respiró hondo. Miró al suelo. Su voz salió débil, ahogada. «Murió a los 6 años. Una noche en la que toda la casa despertó con gritos. Dijeron que fue fiebre alta, pero yo vi su cama prenderse fuego sin que nadie estuviera cerca». María sintió un escalofrío. ¿Y su madre? Nunca volvió a hablar de eso. Enterró el cuerpo, quemó todo lo del cuarto y juró que el linaje de los Fontenelle sería purificado. Pero se detuvo. Su mano temblaba. «Pero esa maldición regresa. Siempre regresa. Cada cierto tiempo nace un niño con la marca y algo terrible ocurre». María tragó saliva. «¿Y por qué tuvo hijos sabiendo eso?». «No quería. Álvaro me presionó. Dijo que necesitaba herederos y yo recurrí a una mujer, una de esas hechiceras de lujo. Me dio un ritual, un amuleto». «Era una caja de madera, ¿verdad?», interrumpió María. Lorena la miró, asustada. «¿Cómo lo sabes?». «Lo vi en su cuarto, antes de que nacieran los niños». La verdad ahora estaba desnuda, sin velo y sin nadie que la encubriera. El pacto no debía dar gemelos, debía ser uno solo, un heredero fuerte. Pero algo salió mal, y ahora uno lleva la marca, el otro el espejo. María se sentó al lado de la cuna. Miró a los 2 niños dormidos en paz. «Son inocentes. No merecen cargar esta cruz». Lorena bajó la mirada y por primera vez lloró. «¿Y crees que yo lo merecía? Crecer con miedo de tener hijos, de amar, de despertar con la casa en llamas». El silencio pesó. «Usted puede no haber elegido esto, doña Lorena, pero ahora tiene la opción de decidir qué hacer con esta verdad». En ese momento, la puerta se abrió de golpe. Era Álvaro Fontenelle, traje impecable, cara de quien manda en el mundo, y desconfianza en la mirada. «¿Qué está pasando aquí?». María se levantó despacio. Su hijo tiene la marca, y su señora esposa sabe lo que eso significa. El hombre miró a Lorena, luego a los niños. No dijo nada, pero su mandíbula se tensó. Y ya sabemos, cuando un hombre poderoso guarda silencio, es porque el miedo llegó antes que las palabras. ¿Pero qué va a hacer Álvaro con esta revelación? ¿Y hasta dónde está dispuesto a llegar para mantener el nombre Fontenelle limpio? Álvaro se quedó ahí, en la puerta, como estatua de bronce. Solo los ojos se movían, de María a Lorena, de las cunas a los labios temblorosos de su esposa. El silencio en la mansión era tan denso que se podía oír el tic-tac del reloj del salón como si fuera un tambor de guerra. «No vamos a hablar de esto con nadie. Con nadie». ¿Entendieron? María abrió los ojos incrédula. «¿Y si vuelve a pasar? ¿Y si la marca se manifiesta? ¿Y si el niño...?» «Él es mi hijo.
Y mi hijo no tiene ninguna maldición. Tiene el apellido Fontanel, y eso basta. Y nadie más toca este tema. Ni dentro ni fuera de esta casa. María, sigues aquí. Pero una palabra más sobre esto y desapareces de mi vida. ¿Entendido? María tragó seco. Sabía que desobedecer significaba irse, pero obedecer era callar ante el peligro. Sí, señor. Pero por dentro su alma gritaba. Esa noche la mansión quedó muda. Los empleados murmuraban en los pasillos, pero nadie tenía el coraje de preguntar. En el cuarto de los gemelos, María los velaba como centinela. Sentada en la mecedora, ojos bien abiertos, oídos atentos, hasta que Pedro se movió y murmuró algo. Sí, murmuró a pesar de que aún no sabía hablar. Fuego. Papá. Esconder. Casi deja que el corazón se le caiga. Un bebé, susurrando palabras. Y no cualquier palabra. Fuego. Papá. Esconder. Que está escondiendo Álvaro, que hasta su propio hijo parece sentir. Pasaron 3 días desde aquella noche. El nombre de la marca fue barrido bajo la alfombra más gruesa de la mansión. Pero no todo silencio apaga lo que el alma siente. María seguía observando. Pedro y Tomás dormían, tomaban leche, sonreían, todo dentro de lo normal. Pero solo quien cuida día y noche nota lo que se escapa en los detalles. Pedro se despertaba empapado en sudor frío. Tomás reía en plena madrugada mirando al techo vacío. Y los dos nunca lloraban al mismo tiempo. Era como si uno sintiera lo que el otro ocultaba. Esa tarde, María decidió hacer lo que no debía. Fue al despacho de Álvaro. El ambiente era oscuro. Olía a cuero, a licor Praro y a asuntos sin resolver. En las paredes, retratos del linaje familiar, tíos, abuelos, fundadores, coroneles, todos con la misma expresión de quien mandaba más que rezaba. Sabía que si la descubrían ahí, se iría a la calle, pero tenía que saber. Empezó a revisar cajones, carpetas, libros huecos, hasta que en un fondo falso de un armario encontró una caja. Sí, otra caja, parecida a la que había visto en el cuarto de doña Lorena meses atrás. Solo que ésta tenía un símbolo grabado en la tapa, la misma estrella que ahora vivía en el cuello de Pedro. Casi se le caía de las manos. La abrió con cuidado. Dentro, un puñado de papeles amarillentos con inscripciones en latín, un mechón de cabello enrollado y una foto antigua, muy antigua. Una pareja, y en su regazo, un bebé. En la parte de atrás de la foto, escrito a mano: para que el heredero traiga fuerza y fortuna, quemar la sangre del linaje es el precio. María retrocedió. Casi tropezó. ¿Sacrificio? ¿Linaje? Las palabras que dijo el bebé ahora cobraban sentido. Fuego, papal, esconder. Álvaro lo sabía. Sabía que la marca existía. Sabía lo que exigía. Y más aún, sabía que el precio del pacto quizás ya había sido pagado antes, pero ahora volvía, con intereses. Esa noche, María no pudo dormir. Sentada en el suelo del cuarto de los niños, rezaba en voz baja, aferrada al rosario de su madre. La vela que usaba para leer temblaba, aún sin viento. Y a las 3 de la madrugada, Pedro abrió los ojos. No lloró, no sonrió. Solo extendió el brazo y señaló hacia la ventana. "A- allí", dijo en un susurro.
María giró el rostro lentamente. Allá afuera, en el jardín, había una figura parada, de traje oscuro. Parecía el propio Álvaro. Pero estaba inmóvil, ojos fijos hacia el cuarto. María parpadeó. La figura desapareció. Corrió hasta la ventana. Nada. Solo el viento moviendo la copa de los árboles. Pero en el vidrio había una marca, un dibujo, hecho como con el dedo de un niño. Una estrella. La misma. Una vez más. María cayó de rodillas. Lo entendió. El pacto no estaba dormido. Estaba activo y rondando el cuarto de los gemelos, esperando el momento de cobrar lo que le es debido. Pero, ¿será Pedro quien será cobrado? ¿O será Tomás quien pagará el precio? ¿Y quién era aquella figura en el jardín? ¿Una visión? ¿Una advertencia? ¿O algo mucho más oscuro? Esa aparición en el jardín sacudió a María como nada antes. Ya había visto muchas cosas en esta vida: pobreza, partos difíciles, niños olvidados. Pero eso era otro tipo de miedo. Era miedo ancestral, de esos que no se aprenden, se heredan. El siguiente día, María decidió que no iba a esperar más. Ni orden de patrón, ni chantaje de señora. La verdad tenía que salir, o al menos alguien debía oírla. Y fue entonces cuando hizo lo impensable. Fue a la comisaría. Llegó temprano, con su cuaderno de anotaciones en la bolsa, los ojos rojos y la voz firme. Pidió hablar con el comisario más antiguo, un tal Elías. Un hombre gruñón, pero conocido por ser justo. Le dijo: «Vengo porque hay 2 niños en peligro. Y no es un peligro común, es cosa de una familia que guarda secretos bajo la alfombra desde generaciones». El comisario abrió los ojos con sorpresa. «¿Está hablando de los Fontenelle?» «Sí, y yo trabajo dentro. Soy la niñera». Le entregó el cuaderno, las anotaciones, las fechas, hasta una foto de la caja que tomó a escondidas en el despacho de Álvaro. Y lo que escuchó como respuesta fue lo que más dolió. «Mi hija, eso es superstición. Y meterse con esa familia es pedir desaparecer sin dejar rastro. No puedo hacer nada con esto. Y cuando sea demasiado tarde, cuando encuentren a esos niños muertos como pasó en el 73. El hombre se quedó en silencio, pero su mirada lo delataba. Sabía que algo en esa mansión estaba mal. Solo que el nombre Fontenelle mandaba más que la ley en Pueblo Chico. María salió de ahí con el alma hecha trizas. Pero fue en la puerta de la comisaría donde ocurrió algo inesperado. Una mujer apoyada en un coche viejo le hizo señas. «¿Eres la niñera de los gemelos?», preguntó. María se sobresaltó. «¿Quién eres tú?». La mujer extendió la mano. «Me llamo Juana. Fui empleada de los Fontenelle en 1992. Cuidé a otro bebé que nació ahí y que también murió con una marca en el cuello». María abrió los ojos de espanto. «Nadie nunca habló de eso». Juana asintió. «Ellos nunca hablan, solo borran, entierran, inventan enfermedades. Pero yo recuerdo al niño y recuerdo el fuego». Se sentaron en un banco en la plaza. Juana contó todo. El bebé nació fuerte, sano.
A los 3 meses apareció una mancha en el cuello, una estrella. La familia entró en pánico. Encerraron al niño por días. Luego anunciaron que murió por problemas cardíacos. Pero yo lo vi. Temblaba por las noches, lloraba como si viera cosas. Hasta que una noche la cuna se prendió fuego sola. Y entonces desaparecieron todo. María temblaba. Están repitiendo el patrón. Juana le tomó la mano. Tienes que sacar a esos niños de ahí antes de que comience el próximo ritual. ¿Y si el padre lo impide? Entonces enfréntalo, o habrá otra foto antigua, otra caja y otro nombre borrado del linaje. ¿Será que María logrará proteger a los gemelos antes de que la historia se repita? ¿O será solo otro nombre olvidado en el polvo de los Fontenelle? Esa noche, María volvió a la mansión distinta. Los pasos seguían siendo los mismos, pero la mirada era otra. Ya no era la de una niñera, era la de una madre prestada, de leona sin jaula, de quien vio el final acercarse y decidió que el comienzo tenía que cambiar. Pasó directo por los pasillos. No habló con nadie. Solo subió al cuarto de los gemelos y se quedó allí, parada, observando. Pedro dormía con el puñito cerrado. Tomás, con la boca entreabierta, soñaba en voz baja. Y en medio de esa paz silenciosa, ella decidió. Iba a sacar a los niños de allí, aunque fuera a escondidas, aunque llevara solo lo que cupiera en sus brazos. Porque esperar autorización de quien esconde cadáveres es pedirle bendición a quien construyó iglesia en cementerio. María pasó el resto de la madrugada organizando lo que pudo. Mamaderas, ropita, documentos, lo que entró en una mochila vieja. A las 5 de la mañana, aún oscuro, envolvió a los gemelos en mantas gruesas. Tomás despertó con un pequeño llanto. Pedro no. Estaba callado, pero sus ojos estaban abiertos, fijos en la puerta, como si ya supiera. Ella susurró: «Nos vamos de aquí, mis amores, y nadie los va a borrar». Bajó por las escaleras traseras, las que usaban los empleados, pero al llegar a la puerta de servicio, se detuvo. La puerta estaba cerrada con candado, y no estaba así el día anterior. Miró hacia atrás, asustada, y fue cuando oyó: «Buscando la libertad, María». La voz vino de las sombras. Álvaro. De traje, como siempre, pero con los ojos más oscuros que de costumbre. Ojos que no parpadeaban. «¿Usted cerró la salida?», preguntó con la respiración cortada. «Sabías demasiado. ¿Y ahora quieres llevarte lo que me pertenece?» «No son objetos. Son niños. Son sus hijos». Álvaro caminó despacio hacia ella. «Son herederos. Y los herederos cumplen su destino. No importa el precio. Ni aunque sea su vida». Él sonrió. Frío. El linaje exige sacrificio. Siempre lo ha exigido. Mi abuelo quemó a uno. Mi padre fingió un accidente. Yo solo estoy siendo coherente. María retrocedió. Los niños comenzaron a llorar. El sonido retumbaba en los azulejos, como un grito de socorro. Y entonces algo ocurrió. Tomás dejó de llorar, y Pedro comenzó a temblar en sus brazos.
Sus ojos cambiaron. Se quedaron vidriosos. Y su voz, sí, su voz, volvió a hablar. «Corre, María». Casi se le cayeron de los brazos. Pedro había hablado, con voz clara, de adulto. Álvaro palideció. «Está despertando», murmuró. Fue entonces cuando María corrió. No pensó, solo corrió. Subió, giró, cruzó la cocina, pasó por la lavandería y entonces recordó la ventana del lavabo, pequeña pero sin tranca. Con esfuerzo metió a los niños primero, luego ella misma. Cayó del otro lado, se lastimó la pierna, pero se levantó. Corrió por el costado de la mansión, cruzó el césped, saltó la cerca y desapareció en la oscuridad de una mañana que aún no había nacido. Huyó con 2 bebés en brazos, con una marca en el cuello y con un destino que ahora era suyo. Pero, ¿dónde se esconderá María? ¿Y dejará la sombra de los Fontenelle que escape tan fácilmente? María corrió hasta que las piernas ya no le respondieron más. El asfalto mojado de la carretera le cortaba los pies como cuchilla, pero el dolor era menor que el miedo, y el miedo menor que el instinto. Con Pedro de un lado y Tomás del otro, envueltos en mantas, cruzó 3 cuadras hasta encontrar refugio en una parada de autobús abandonada. Allí se sentó, jadeando, con los ojos buscando un plan, cualquier plan. Sacó el celular viejo de la mochila, sin señal. Claro, ya debía estar bloqueado. Álvaro no era hombre de dejar cabos sueltos. Miró a los niños. Ambos dormían ahora. Pedro tenía el rostro sonrosado, pero las manos frías. Tomás movía los labios, como si soñara. María besó sus frentes. «Tranquilos, mis amores, voy a encontrar una salida». Fue entonces cuando recordó. El padre Olavo, el único que conocía esa historia desde el inicio, el único que podía ayudar ahora, pero vivía lejos, en zona rural, camino de tierra, entre Monte y Milagro. Sin pensarlo 2 veces, tomó a los niños y caminó hasta la terminal de ómnibus. Al llegar, compró un pasaje con sus últimos ahorros, se cubrió el rostro con un pañuelo y subió al autobús como quien se despide de su propia identidad. 3 horas después, estaba allí, frente al viejo portón de madera con la pintura descascarada y el sonido de gallinas al fondo. Golpeó 2 veces. El padre abrió con la mirada de quien ya esperaba. «Corriste, María, y los trajiste contigo». María rompió en llanto. «Iban a matarlos, padre. Álvaro, él sabe de la marca. Acepta el pacto. Iba a dejar que ocurriera de nuevo». El padre asintió. Los hizo entrar. Cerró el portón con un golpe seco, como quien cierra un libro antiguo que insiste en escribirse solo. En la sala, la chimenea estaba encendida. El olor a romero y madera quemada llenaba el aire, y el tiempo parecía haber retrocedido un siglo. «Padre, ¿qué hago ahora? Ya no puedo volver, pero ellos no tienen culpa, solo quieren vivir». El padre se sentó, tomó un vaso de agua y miró a los niños. «La marca está más fuerte, ya se mueve, ya habla». «Pedro, él me dijo que huyera, con palabras claras, con ojos vacíos». El padre cerró los ojos un momento. Cuando el alma de la marca se despierta, se comunica, trata de avisar, de ayudar o de asustar. Pero él quiere ayudar, ¿verdad? No quiere hacer daño. No todavía, pero depende de cómo el mundo lo trate. María abrazó a Pedro con más fuerza. «Entonces la elección es nuestra». «Sí, pero no será fácil. Los Fontenelle te van a buscar, te van a cazar y van a intentar llevarse a los niños. La marca les pertenece, según ellos, y para mantener el linaje son capaces de cualquier cosa». «Que vengan», respondió María, de pie, con los ojos llenos de lágrimas, pero firmes.
No tengo su sangre, pero tengo corazón, y mientras este corazón lata, no los tocan. El padre sonrió por primera vez en años. Entonces, es hora de prepararse, porque la guerra que se avecina no se pelea solo con valentía. Vas a necesitar fe y verdad. Pero, ¿cómo se protegerá María de una familia poderosa y sedienta de control? ¿Y qué guarda el padre que puede cambiar el rumbo de esta batalla? El padre Olavo llevó a María y a los gemelos al antiguo galpón al fondo de la propiedad. Allí, entre herramientas cubiertas de polvo y santos de madera agrietados por el tiempo, había algo que pocos conocían: un cuarto escondido, sellado desde los años 80. «Aquí fue donde tu madre se escondió un tiempo», dijo el padre empujando una pared falsa con esfuerzo. «¿Cuando escapó de tu padre? ¿Lo recuerdas?» María se estremeció. Era como entrar en el útero de su propia historia. Paredes de barro, una cama de hierro, un altar improvisado con velas y un diario viejo sobre la cómoda. Ella tocó el diario. ¿Era de ella? Sí. ¿Y ahora? Es tuyo. Allí dentro pasó la noche, leyó cada página del diario, descubrió secretos que ni imaginaba. Su madre también había tenido visiones cuando joven. También había visto marcas. También había sentido el llamado del fuego. Pero eligió huir. María entendió que su historia con los Fontenelle era más antigua de lo que creía. La sangre no era la misma, pero los dolores se parecían demasiado como para ser casualidad. A la mañana siguiente, el padre la llamó un galvanero. «Vamos a empezar a preparar lo que viene». Le entregó un amuleto, hecho de cuero trenzado con un fragmento de piedra roja en el centro. «Esto fue hecho por alguien que sobrevivió a la marca, una mujer que resistió. Se llamaba Abalguisa. Murió a los 97 años sin jamás rendirse». «¿Esto protegerá a Pedro?», preguntó María. «Te protegerá a ti, porque si tú caes, él cae contigo». Pasaron los días en silencio, escondidos. El padre enseñaba a María oraciones de protección, como de fumar, leer símbolos, pero también le enseñaba a resistir el miedo. La marca se alimenta de nuestra debilidad. Si entras en pánico, ella crece. Pedro, por su parte, cambiada, ya no era solo un bebé. Había algo en su mirada, una conciencia precoz, un saber antiguo. Tomás seguía liviano como si no sintiera nada, pero Pedro observaba. Y en una de esas noches, María se despertó con él sentado en la cuna. Sí, sentado, sin apoyo y hablando. «El fuego viene. Mamá». Ella creyó de rodillas, no por el susto, sino porque él dijo «mamá». Pedro nunca había llamado a nadie así, y en esa palabra había más que afecto. Había un pedido, una advertencia. El padre corrió al oírla, vio la escena y lo confirmó. La marca despertó por completo. Ahora él está entre dos mundos, y el tiempo que tenemos es corto. Al día siguiente, apareció un papel pegado en la reja del padre, escrito con tinta roja: «Nadie escapa de la sangre. La tierra quiere lo que le fue prometido. A.F. Álvaro Fontenelle los había encontrado. Pero ¿qué pretende Álvaro hacer con sus hijos ahora? ¿Y cómo proteger a María, a Pedro y Tomás de un pacto que parece vivir más que cualquiera? El papel pegado en la reja del padre ardía como hierro al rojo vivo en la mano de María. Álvaro los había encontrado. Y cuando un hombre así encuentra, no llega con flores, llega con cuchillo. El padre intentó mantener la calma, pero María vio el pánico instalarse en sus ojos. Era miedo, sí, pero también era el cansancio de quien ya había luchado contra el mal una vez y lo vio volver con hambre. «¿Sabes dónde estamos?», dijo María. «¿Qué hacemos ahora, padre?». «Ahora
se sostiene el alma y se prepara el cuerpo, porque la guerra ha llegado. Volvió al cuarto, donde Pedro dormía junto a Tomás. Pero al acercarse a la cuna, el corazón casi se le detuvo. Pedro estaba de pie, con los ojos cerrados, y su piel brillaba. Sí, brillaba. Una luz tenue, rojiza, salía del centro de su pecho, y la marca en su cuello ardía como hierro marcado en ganado. «Pedro», dijo María. Él abrió los ojos lentamente. Ojos negros, sin iris, sin pupila, y la voz otra vez de adulto. Él viene y quiere el espejo. María retrocedió. ¿El espejo? Tomás. El niño se desmayó enseguida. Tomás despertó asustado, llorando. María corrió, los abrazó a los dos. Fue en ese momento cuando sonó el teléfono antiguo de la casa, aquel que nunca sonaba. El padre atendió, guardó silencio, y luego dijo solo 3 palabras. «Ya están aquí». Afuera, 2 coches negros, vidrios polarizados, puertas que se abrían lentamente. Hombres de traje, silenciosos, y entre ellos, Álvaro, con un libro en la mano, viejo, de tapa de cuero. María salió hasta el porche, el rosario enrollado en la muñeca, los niños en brazos. «Usted no los va a tocar», gritó. Álvaro levantó el libro. «Este es el testamento de Ignacio Fontenelle, fundador de nuestro linaje. Dice claramente, la sangre de la marca pertenece a la raíz y la raíz debe beber del fruto». «Eso es una locura». «Es tradición, es ley de familia. ¿Crees que el imperio que construí se sostiene solo con dinero? Vendí el alma del linaje y el precio es este. Entonces páguelo con su vida, no con la de ellos». Álvaro sonrió. «Yo ya pagué. En cada generación uno se ofrece, uno se entrega. Mi padre entregó a mi hermano. Yo ofrecí a mi primogénito. Pero vinieron 2. Y ahora tengo que elegir». María sintió las piernas fallar. «¿Vas a matar a uno de ellos?» «No, el pacto no quiere muerte, quiere fusión. Quiere que el espíritu del linaje habite al elegido, y el otro se convierta en ofrenda». El padre salió con una cruz de madera en la mano. «No tocarás a estos niños. Invoco, en nombre de Dios». «Cállate, viejo», interrumpió Álvaro. «Tú ya rompiste tu juramento una vez. No te atrevas a romperlo otra vez». María miró al padre. «¿Qué está diciendo?» El anciano bajó la mirada. Sus manos temblaban. Álvaro obletó. «El padre Olavo es hijo bastardo de Ignacio Fontenelle. Huyó del linaje, pero sabe que el pacto es real. Y sabe que llegó la hora de pagar lo que debe. ¿Y ahora? ¿Quién dice la verdad? ¿Es el padre cómplice o rehén? ¿Y quién es el verdadero elegido, Pedro o Tomás?» María sintió el mundo desmoronarse bajo sus pies. ¿El padre, hijo bastardo de Ignacio Fontenelle? Era como descubrir que el único puente para escapar también llevaba de regreso al abismo. Miró al anciano, con los ojos llenos de lágrimas. «¿Es verdad, padre? ¿Usted forma parte de esto?» Él bajó la cabeza y por primera vez en toda esa historia, lloró. «Es verdad. Mi madre fue sirvienta en la hacienda. Quedó embarazada de él, de Ignacio. Me ocultaron. Me criaron lejos, pero nunca lo suficiente». Álvaro avanzó con el libro en mano, voz firme como si leyera una sentencia.
El linaje que huya será cobrado el doble. El heredero renegado traerá consigo el doble de la marca. ¿Creíste que podías romper el ciclo, Alabo? Pues los gemelos nacieron por tu culpa. María sentía el peso de esa revelación en la espalda. Entonces, ¿Pedro y Tomás nacieron para pagar su deuda? El padre la miró a los ojos. No. Nacieron para romper el ciclo. ¿Cómo? Porque ahora hay alguien que los ama sin pedir nada a cambio. Y el pacto no resiste al amor verdadero. Álvaro soltó una carcajada. Eso es poesía de beato. ¿Tú crees que el amor protege contra lo que fue sellado con sangre y tierra? María se acercó a él, sin miedo, con Pedro en un brazo, Tomás en el otro. Usted puede tener dinero, poder, puede comprar hasta el silencio de la policía, pero no sabe lo que es mirar a un niño y sentir el peso de su vida en los brazos. Usted no tiene corazón, Álvaro. Tiene solo un nombre. Y el nombre no crea alma. Álvaro sacó un puñal antiguo de la cintura. Entonces, veamos si el amor sobrevive al corte. Pero antes de que pudiera avanzar, Pedro en brazos de María abrió los ojos, otra vez. Pero esta vez había luz. Literalmente. Un aura roja salió de su cuerpo. Tomás fue envuelto junto con él, y María cayó de rodillas, los ojos cegados por el resplandor. Álvaro retrocedió. ¿Qué es esto? El padre se irguió, a pesar de sus temblores. Es la elección. La marca ha despertado y eligió el lado de quien no lleva sangre Fontenelle, de quien protege, no por deber sino por amor. La luz envolvió a María y a los niños. Y entonces sopló un viento fuerte. Las velas de la casa del padre estallaron en llamas. El libro cayó de las manos de Álvaro y comenzó a deshacerse solo. El puñal se derritió. Álvaro gritó: ¡El pacto no puede ser roto! Pero ya era tarde. La tierra temblaba. El cielo se oscureció por unos segundos. Y luego, silencio. Cuando la luz se apagó, Álvaro estaba en el suelo, desmayado, el rostro envejecido, los ojos blancos. María, de pie aún con los gemelos en brazos. El padre, arrodillado, murmurando oraciones en voz baja. Y allí, sobre aquel suelo de barro y memoria, el linaje de los Fontenelle conoció su primera derrota. ¿Pero qué pasará ahora con Álvaro? ¿Y están realmente libres Pedro y Tomás del pacto? ¿O solo el mal ha quedado dormido, esperando el próximo error? Álvaro fue encontrado inconsciente frente a la casa del padre. Los hombres de traje huyeron antes de que saliera el sol, y cuando el padre llamó a la ambulancia, con un número secreto que solo usaba en casos de vida o muerte, nadie se atrevió a hacer preguntas.
El diagnóstico oficial: colapso neurológico repentino. Entró en estado catatónico. No habla, no reacciona, solo respira. Como si su alma se hubiese ido antes que su cuerpo. María pasó días sin poder dormir bien. Pedro y Tomás dormían tranquilos, por primera vez desde que todo comenzó. Sin susurros, sin marcas ardientes, sin ojos vacíos. Solo dormían. Como bebés, como los niños deben dormir. El padre Olavo, de nuevo en calma, explicó: la marca no desaparece, María. Se resignifica. Y lo que tú hiciste fue darle otro sentido. ¿Otro sentido? Sí. La marca era un llamado a la deuda. Ahora es un escudo. María miró a los niños con los ojos llenos de lágrimas. ¿Sí? Niños. Porque allí, frente a la vida, al fuego y a la elección, ella se convirtió en madre de verdad. Unas semanas después, un oficial del registro civil tocó la puerta del padre. Trajo un sobre. Dentro, un nuevo documento. Custodia definitiva de Pedro y Tomás Fontenelle, concedida a la señora María de los Dolores. Firmado por un juez que debía favores antiguos al padre, y también por Lorena. Sí, Lorena. Desapareció de la mansión justo después de la caída de Álvaro. Solo envió una carta, escrita a mano. Nunca fui madre de verdad, solo una espectadora del destino. Pero tú tuviste el coraje de hacer lo que nadie en nuestro linaje hizo, amar sin miedo. Cuídalos. El ciclo se rompió. Ahora es tiempo de renacer. María lloró al leerla y entendió. El pasado no había sido borrado, pero había sido vencido. El padre Olavo, ya anciano y más débil, empezó a enseñar a Pedro y Tomás desde pequeños. No con dogmas, sino con historias. Historias de decisiones, de valentía, de pactos rotos por amor. Pedro creció con ese brillo en la mirada. La marca aún estaba ahí, discreta, casi invisible. Tomás, sereno, se convirtió en el ancla de su hermano. ¿Y María? María. Convirtió la casa del padre en un hogar. Plantó una huerta, enseñó a los niños a cultivar. Y cada noche, antes de dormir, les contaba una historia. La historia de dos gemelos. De una mujer que no era madre, pero se volvió. De un hombre que vendía el alma por poder y fue vencido por un abrazo. ¿Pero qué le reserva la vida ahora? ¿Estará el mundo listo para un niño que ya vio el otro lado del alma? Los años pasaron. La casa que antes fue escondite se volvió morada. El cuarto secreto, que guardó huidas y rezos, se convirtió en una biblioteca llena de dibujos hechos por manos pequeñas. Y el jardín, el jardín. Allí donde antes rondaba el miedo, ahora corrían risas. Pedro y Tomás crecieron juntos, como raíces que se entrelazan sin competir por el sol. A los 5 años, Pedro preguntó: «Mamá, ¿por qué tengo una estrellita en el cuello?». María se arrodilló frente a él. Lo miró a los ojos y sin ocultarle nada, respondió: «Porque tú viniste a esta vida con una misión, pero no para sufrir, sino para enseñar». ¿Enseñar qué? Que el amor puede vencer lo que parecía invencible. Él sonrió y abrazó a su madre. Tomás también escuchaba. No hablaba mucho, pero entendía todo. Y cada vez que Pedro tenía una pesadilla, era él quien despertaba primero para calmarlo. El padre Olavo envejeció aún más, pero se fue tranquilo. Una mañana fue encontrado dormido en su sillón, con una sonrisa leve en el rostro. En las manos, un rosario.
En el pecho, una foto de los gemelos. Y a su lado, el viejo libro del linaje Fontenelle, ahora reescrito a mano por María. Título en la tapa: No somos lo que nos imponen, somos lo que elegimos proteger. Álvaro, por su parte, nunca despertó. Su cuerpo fue llevado a un asilo de lujo, mantenido por el dinero de la familia, pero ningún familiar volvió a visitarlo. Era como si el poder, una vez vencido, se volviera sombra sin eco. Y la mansión Fontenelle se vendió. Fue demolida por nuevos compradores que querían empezar de cero. Pero nadie supo explicar por qué. Durante la obra, los obreros oyeron en algunas noches el llanto de un bebé entre las paredes. Y por qué en una de las columnas del sótano apareció grabada a fuego una estrella. Hoy, Pedro y Tomás son adolescentes. Uno estudia filosofía, el otro botánica. Y María aún cuenta historias. A veces en la plaza del pueblo, a veces en voz baja para sí misma. Pero siempre termina con la misma frase. Las marcas que llevamos no siempre son castigos. A veces son pruebas de que sobrevivimos. Porque hay dolores que nos destruyen, pero también hay cicatrices que nos recuerdan quién fuimos. Y nadie, nunca más, va a escribir el destino de estos niños sin antes mirarles el alma.